están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime en una jornada obviamente marcada por la cuenta pública, la segunda del presidente de la República, Gabriel Boric. Tenemos la más completa cobertura, pero no nos olvidamos de otras noticias de la jornada, así es que vamos con los titulares. Con un récord de 3 horas y 36 minutos, la cuenta pública del presidente Gabriel Boric se convirtió en la más extensa desde el retorno a la democracia. Superó a la de Patricio Aylwin en 1993. La ceremonia estuvo marcada por su llamado a apoyar la reforma tributaria, anuncios en materia de seguridad y la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. En exclusiva con CNN Chile, el contralor Jorge Bermúdez aseguró que hay una falta de decisión política para combatir la corrupción. Además, y a propósito de los casos que involucra, por ejemplo, al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, criticó la existencia de corporaciones municipales privadas cuando se usan como un mecanismo muy sofisticado para desviar recursos públicos. Y en noticias de la economía, el IMASEC de abril superó negativamente las expectativas y cayó un 1,1%. De acuerdo al Banco Central, este tercer mes consecutivo de contracciones respondió principalmente a la baja del comercio y en menor medida a un retroceso en la industria. Al menos 3 personas murieron y 16 quedaron heridas tras un ataque ruso en Kiev. El atentado coincidió con las actividades para conmemorar el Día del Niño en Ucrania, que fueron suspendidas tras el bombardeo. Las fuerzas de defensa lograron derribar algunos misiles balísticos lanzados por Moscú, que dejó entre sus fallecidos a una niña de 9 años. Todo eso y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y comenzamos, como lo ven, junto a Nicolás Paut aquí en CNN Prime para comentar las noticias económicas de la jornada y sobre todo lo que tiene que ver con la cuenta pública en materia económica. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas noches, Mónica. Respecto a la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, se había anticipado que la reforma tributaria sería protagonista. A mí, por lo menos, lo que me sorprendió es la forma en que la reforma tributaria fue protagonista, porque el gobierno hace algunos días terminó una serie de rondas de diálogos tributarios. ¿Para qué? Para evaluar cómo hacer un nuevo proyecto. Recordemos que la reforma tributaria original fue rechazada en su idea de legislar en la Cámara Baja y el gobierno tenía dos caminos: esperar un año para presentar ahí mismo un nuevo proyecto o bien insistir en el Senado, pero con un más alto quórum para aprobarlo, de 2/3. No había muchas definiciones hasta hoy y por lo tanto teníamos la incertidumbre de saber qué es lo que diría el gobierno respecto a la reforma tributaria. Personalmente pensé que quizás daría algunas luces respecto a lo que se podría ya definir respecto de esos diálogos tributarios. Sin embargo, no hubo indicios en ese aspecto. Y sí los hubo en cuanto a la cantidad de medidas, de promesas también y de ayuda social que dependen ahora de esta reforma tributaria 2.0 y que ese es el principal mensaje. La reforma tributaria fue protagonista absoluta de esta segunda cuenta pública del presidente Gabriel Boric. No en su contenido, sino que en la palabra es la cantidad del programa que se amarra, que se condiciona o que se basa completamente en los recursos de esta nueva reforma tributaria. ¿Cómo condiciona el programa de gobierno? Totalmente. Solo un dato, a lo menos 10 veces dijo reforma tributaria, en distintas oportunidades. Lo que me sorprendió, Nicolás, es que antes de la cuenta pública, cuando conversamos con el senador de Revolución Democrática y presidente de ese partido, Juan Ignacio Latorre, él nos dice que el monto que van a proponer recaudar, yo le dije, se supone que es en torno al 2%, 2,5%. ¿Tiene información privilegiada el senador Latorre? No sé, pero nos lo dijo con muchísima certeza. Y eso es algo muy importante. Yo escuché cuando lo dijo, así que estaba atento a ver si es que daba alguna luz al respecto el presidente Gabriel Boric, porque recordemos que la reforma tributaria original planteaba recaudar más o menos 4% del PIB, 4,1%. Luego se bajó un poco la expectativa, 3,6% del PIB. Y ahora, bueno, si hay que confiar en lo que dice el senador Latorre, entonces el nuevo proyecto apuntaría a 2,5%. Pero eso es obviamente lo que dice el senador, porque ni el presidente de la República ni tampoco el ministro de Hacienda entregaron detalles respecto al monto a recaudar. Es que eso es lo último que se entrega, encuentro yo, porque es tu carta de negociación también. Es carta de negociación y también es información muy importante. Claro. Porque
digamos que ese es en torno al 2,5%. Ahora la pregunta es, ¿cómo se llega a ese 2,5%? Lo importante, Mónica, es que concretamente gran parte de la ayuda social y de los recursos vienen y están comprometidos de esa reforma tributaria 2.0 que reiteró Mónica. Lo único que sabemos de ella es que en julio, a finales, se va a presentar y que va a requerir un quórum de 2/3 en el Senado para ser aprobada. Te invito a que veamos todos los detalles y también algo que no me has preguntado, Mónica. A ver, ¿y la reforma de pensiones? Es que yo pensé que lo íbamos a conversar después. Pero veámoslo primero en la nota Ya. de Paul Follett. ¿Qué tienen en común estas palabras? Y aliviar la carga de las deudas educativas que parecen eternas, reducir en un 40% los tiempos de espera, tiene una deuda histórica con los profesores generada en dictadura. Todas están directamente relacionadas a la aprobación de la reforma tributaria en el Congreso. Ese fue uno de los principales ejes de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Sabemos las deudas que debemos saldar y estamos abiertos a construir una hoja de ruta común para lograrlo. Lo que ahora corresponde es saber si este Congreso comparte o no este espíritu. Y si es así, confío en que lograremos encontrar las herramientas para construir un nuevo pacto fiscal. El mandatario confirmó que insistirá con la reforma que fue rechazada a principios de marzo en la Cámara. 71 en contra, 3 abstenciones. Rechazado. Esta vez lo hará a fines de julio, donde insistirá con la reforma tributaria en el Senado. Que hoy día, para estimular la inversión, lo primero que necesitamos, lo más importante, que no equipara ninguna otra medida, es despejar el tema tributario, despejar la incertidumbre en materia tributaria. Pero la estrategia del mandatario de unir la reforma tributaria con el destino de medidas como el fin al CAE, el pago de la deuda histórica de profesores o la reducción de las listas de espera fue duramente criticado por la oposición y gremios empresariales. Y los profesores y profesoras a quienes tienen que reclamarles, a quienes han rechazado la reforma tributaria. Se mencionó para todas las políticas sociales el tema de la reforma tributaria. Hoy día es como la solución mágica para todo y eso también hace que el tema sea poco creíble. Y todo lo que no hace y no puede hacer es culpa de la reforma tributaria. En circunstancias que no habló nada de probidad, no habló nada de disminuir el gasto público. Mi preocupación grande es que todo está sujeto a la reforma tributaria. Se refirió muchas veces el presidente a aquello y claramente no vemos un ajuste al gasto del Estado, no vemos un ajuste a la modernización del Estado. Es re fácil hablar de seguridad ciudadana si no están los recursos, es re fácil decir mejoren las pensiones si no están los recursos. Hay que una vez por todas sacar una reforma tributaria adelante. Entre las medidas que estarían supeditadas a la aprobación de la reforma tributaria, también aparece el financiamiento de la reforma de pensiones. Desde el gobierno reconocen que el diseño a través de cuentas nacionales no tiene suficiente apoyo en el Congreso, escenario que comenzó a abrir las puertas para un plan B, donde no descartan el diseño que reveló esta semana el ex subsecretario de Previsión Social. Y me di a la tarea de diseñar una alternativa sin cuentas nacionales, con propiedad, heredabilidad y libre elección. Las cuentas nacionales no tienen una adhesión dentro del Congreso y eso es un dato realidad con el que tenemos que vivir si queremos sacar adelante una reforma de las pensiones. Por lo mismo, estamos disponibles para proponerles otros mecanismos. Sí, más que razonable. O sea, Larraín se pueden decir muchas cosas ahora en medio de toda esta polémica, pero tenía razón, ha sido escuchado, es sensato y me parece que ahí hay un punto de equilibrio perfectamente viable para destrabar la reforma de pensiones. Pero la medida no convence a todos en el oficialismo, particularmente en Apruebo Dignidad. Yo la verdad es que no creo que esa sea la forma de llevar a cabo un diálogo político. Creo que todo aporte extra de los empleadores debería ir a un seguro social, administrado además por un ente público, y lo de las cuentas nacionales es una manera de registrar cuánto aporta cada uno. O sea, no le gusta esta opción, lo entendemos. No me gusta esa opción. Los chilenos quieren que el grueso de los fondos vayan a su cuenta individual y que sean heredables esos fondos. Hasta ahora el gobierno lo que ha planteado es completamente distinto. Así, el gobierno juega sus cartas principales del programa a través de la reforma tributaria, que ingresaría a fines de julio en el Senado, donde necesitará 2/3 para su aprobación. Es que te voy a preguntar eso, Nicolás, te voy a preguntar eso, porque cuando se habla de que se va a insistir en el Senado con la reforma tributaria, no se dice al azar. Insistir es volver dentro del mismo proceso legislativo. Claro, porque en marzo la Cámara rechazó la idea de legislar. Ahí se ponía fin a ese proyecto. Pero sin embargo hay una posibilidad, y que es la que tomó el gobierno. A fines de julio insistir en el Senado. Pero
con un quórum más alto. Ahí está el tema, 2/3. Ya, pero tienen que ingresarla con cambio, o sea, tienen que insistir con cambio, tienen que estar negociada, porque si no es obvio que se la rechazan. Ese es el punto, o sea, tienen que ingresarla con cambios porque si no, no se la van a aprobar. Pero si hubieran querido volver por la Cámara Baja, tienen que esperar un año. Recordemos lo que pasó con los retiros de fondos, que hubo que esperar un año para nuevamente ingresarlo por el mismo lugar. Eso es lo que hubiera tenido que esperar el gobierno si hubiera optado por esa vía. Pero ¿qué es lo que pasa? Se le acaba el tiempo a la administración Boric para tramitar una reforma tributaria. Por eso no tenían otra opción que insistir en el Senado. Pero ahí el camino, Mónica, es mucho más difícil para el gobierno, pero yo creo que ahí no tienen mucho margen para maniobrar. O sea, si no hay acuerdo previo no se va a aprobar. Nada, absolutamente. Y por un lado, quórum más alto, 2/3. Sí. Segundo, la oposición, o incluso, por ejemplo, la democracia cristiana, ahí también tienen la sartén por el mango porque para negociar el gobierno, como tiene que ceder para poder darle viabilidad política a esta reforma tributaria, ahí la oposición va a decir, ok, gobierno, ¿en qué ceden ustedes? De los que están en el proyecto anterior. ¿Qué me pueden dar a cambio? Ahí todos sabemos cómo funciona la política. Y también un punto muy importante, y lo veíamos, ¿cuántas medidas comprometidas dependen de la reforma tributaria? Muchísimas. Y por lo tanto, tienen que aprobar esta reforma. Y como tienen que aprobarla, ahí van a tener que ceder aún más de lo que quisieran, porque tienen que tenerla. Porque si ya fue una rareza que a un gobierno se le rechazara una reforma tributaria, si no me equivoco, fue la primera vez desde el retorno de la democracia. La idea de legislar, no la reforma legislar, completa. sí. Pero imagínate, no puede tener 2 reformas tributarias rechazadas, porque todas las medidas sociales que necesita el gobierno, incluida, por ejemplo, el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, depende de la reforma tributaria. Por lo tanto, aquí la capacidad negociadora que va a tener que tener el ministro de Hacienda va a tener que ser muy, muy amplia y nuevamente ceder. Hasta que duela. Digo, ocupando la frase que está ocupada en Berlín. Lo que dijo el presidente, dialogar hasta que duela, bueno, sí, ceder hasta que duela, porque aquí, ¿qué es lo más importante? La reforma tributaria ideal que quiso el gobierno, ya no, porque fue rechazada. Aquí un punto medio, quizás. O eventualmente podría ser incluso una reforma tributaria que en sus características no es ni de cerca la que quisiera o propondría en verdad el gobierno de Gabriel Boric. Pero ¿cuál es el punto? ¿O cuál es el objetivo? Recaudar más para entregar las promesas que hoy dio cuenta al país. Bueno, algunas ya tienen cierto financiamiento, también está el tema del royalty, yo sé que no alcanza ni de cerca para todo, pero... Y te iba a decir que hasta la expresidenta Michelle Bachelet habló en favor de la reforma tributaria, eso también es una señal. Ahora, el presidente Boric fue claro, que a él le encantaría saldar la llamada deuda histórica con los profesores, pero fue claro, no hay plata. Y dijo lo que es cierto. El tema de condonar el CAE y otras deudas siempre fue amarrado a una reforma tributaria. Exacto. Y que si se toma la decisión hoy, es un no, porque no está la plata. Si se aprueba una reforma tributaria, eventualmente podría ser una condonación progresiva. Puede ser que... Ya, pero hay una diferencia. Nos decía también el ministro de Educación, me acabo de acordar, el ministro Ávila nos señalaba que en el caso de la deuda histórica, para los casos más graves, por los más graves se refiere también sobre todo a los docentes que tienen mayor edad, porque muchos de ellos han muerto esperando que se les pague la deuda histórica, la llamada deuda histórica, que se podía comenzar a estudiar algunos mecanismos para, en los casos más graves por lo menos, tratar de responder eso independiente de una reforma tributaria, que va a ser muy acotado y a los casos más graves, pero que en ese caso, no en el CAE sin reforma nada, pero en el caso de la deuda histórica empezar a estudiar mecanismos y con algunos casos sí llegar con soluciones a pesar de no tener reforma tributaria garantizada. Vamos a hablar más adelante, Mónica, de lo que teníamos pendiente, la reforma de pensiones. ¿Por qué? Temprano este jueves, antes de que el presidente Gabriel Boric acaparara toda la atención, el Banco Central informó el IMASEC de abril. Se esperaba una caída anual de 0,8% y el ente emisor informó que la caída fue peor, 1,1%. Eso también abrió las expectativas de si el gobierno anunciaría medidas pro crecimiento, pro inversión. Veamos el informe de Macarena Román. Lo que compraba, no sé, con 50.000 pesos, compraba para, no sé, para el mes y ahora no, ahora compro para la semana.
María Luisa reconoce que su capacidad económica ha sido altamente impactada durante los últimos 3 meses. Ahora gasta en una semana lo que antes desembolsaba en un mes, lo que también repercute en la cantidad de productos que se lleva a su hogar. Por ejemplo, yo tomo leche descremada. Antes me compraba 2 bolsas para el mes, ahora me compro una y la hago durar para el mes. La realidad de María Luisa puede representar a millones de chilenos. Es que las cifras han hablado por sí solas. El índice mensual de actividad económica cayó 1,1% en abril, en comparación al mismo mes del 2022. Una baja mayor a la esperada. El comercio minorista fue el ítem más golpeado, registrándose menores ventas en supermercados, tiendas de vestuario y alimentos. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en otro elemento que ha estado presente y probablemente del cual no se ha dicho mucho, que es el desempleo. Una tendencia del IMASEC que viene desde los últimos 7 meses, con excepción de enero cuando marcó un alza de 0,4%. Sin embargo, desde Hacienda aseguran que la cifra de abril refleja que el consumo y demanda interna se han ido ajustando más rápido de lo proyectado. Eso con seguridad nos va a llevar a que también la inflación se ajuste más rápido de lo previsto y el Banco Central tendrá que ponderar esos antecedentes al momento de tomar sus próximas decisiones de política monetaria. En el mercado creen que la tasa de interés comenzará a bajar en julio y lo seguirá haciendo en adelante. Proyectamos que la tasa de política monetaria va a bajar a 7,5% en diciembre de este año. Prácticamente todos los gremios privados esperaban que medidas pro crecimiento y la inversión estuvieran dentro de la segunda cuenta pública del presidente Gabriel Boric, más aún luego del conocido IMASEC, pero ambos temas no fueron protagonistas. En la instancia solo se comprometió la inversión de 50.000 millones de pesos para la creación de nuevos empleos. Este año terminaremos de digitalizar los permisos sectoriales críticos para que toda la tramitación sea vía electrónica y una ventanilla única. Y para abordar este problema de raíz, además, en el segundo semestre ingresaremos al Congreso una ley de reforma integral a la tramitación de más de 300 permisos sectoriales. Eché de menos que el presidente se pronunciara profundamente respecto de una asociación público-privada en materia de inversión y crecimiento económico, más allá de los subsidios a la creación de empleo, que también, por cierto, que es importante porque apoya a la pequeña y mediana empresa. Medidas del gobierno que tendrán que salir adelante, pese a que las proyecciones no son del todo positivas en crecimiento durante este año. Para los próximos 3 IMASEC se mantendrían las bajas anuales. Anteriormente ya vimos que en reforma de pensiones tampoco hubo grandes anuncios, al menos por parte del presidente Gabriel Boric, pero tú nos puedes contar, Mónica, qué fue lo que te dijo a ti la ministra Jara. Sí, es que le preguntamos, más que enfocarnos en la salida del tema del ex subsecretario de Previsión Social, que ya lo entrevistaste tú y que ella también dio sus puntos de vista y que dijo que no quería hablar más y que estaba en manos del sumario el tema, pero le preguntamos si era efectivo. Este plan B, sí, dijo. Si era efectivo, que implicaba deshacerse, olvidarse las cuentas nacionales, también. Y esta idea de 3 y 3, 3 para solidaridad y 3 para capitalización individual. Puntos extras de cotización. Claro, toda la razón, del 6% extra, 3 y 3. Y ahí nos dijo, bueno, es que, no dijo no, pero dijo, no, es que esa negociación es para hacerla, y es lógico, ¿no? Es para hacerla con los senadores, no lo vamos a revelar antes. Y dijo, yo dije que no estábamos enamoradas de las cuentas nacionales, una vez, sí, lo había dicho, que no estaban enamorados del método, pero nunca había señalado que la opción era efectivamente esa. Exacto. Ahora, Mónica, acá en CNN Prime, la ministra Jara dijo, si a mí me presentan un plan alternativo a las cuentas nacionales, pero que mejore aún más las pensiones, lo vamos a estudiar. Eso decía. Y a ti hoy día te dijo que es un realismo político, es una realidad que las cuentas nacionales no generan adhesión. Eso es muy distinto. Y eso yo creo, si bien no lo dijo de manera directa, implícitamente podemos confirmar que las cuentas nacionales y yo dije, en esta idea B, ¿no van las cuentas nacionales? Me dijo que sí. Absolutamente, ¿viste, Mónica? Mira. En esta semana, entrevista del lunes y tu entrevista hoy día, ya podemos confirmar entonces que la reforma de pensiones, al menos en este aspecto, cambia totalmente. La pregunta es cómo va a seguir, cuándo va a ser presentada y, al igual que la reforma tributaria, también el margen de acción y el margen de error que tiene en esto el gobierno es cercano o prácticamente cero. Sí, ahí Republicanos dice que no,
que no están dispuestos a, en el fondo, que no están dispuestos a una reforma en que no vaya todo a las cuentas individuales. Así que está pesada la pista, gobierno en minoría y un Chile Vamos, además, que no incluye republicanos, pero que ya no está dispuesto, lo mismo que sí estuvo dispuesto, porque estuvieron dispuestos con el expresidente Sebastián Piñera, pero ellos dicen sí, pero es que ahí no existía la PGU, pero estaban dispuestos a 3 y 3. Yo creo que ese va a ser el punto de consenso finalmente, pero es una especulación, Nicolás. Exactamente. Ya pues, muchísimas gracias por toda la información, el completo análisis económico de la cuenta pública. Muy buenas noches, Mónica. Muchas gracias, Nicolás, pero te invito a ti, ya que no están en sus casas, a que veamos otro aspecto de esta cuenta pública, se lo decíamos, de hecho, fueron 3 horas y 36 minutos, por lo tanto, superó de largo, con 26 minutos más a la cuenta pública más larga hasta entonces de la historia, la del expresidente Patricio Aylwin en 1993. Una ceremonia que estuvo marcada por distintos temas, que recapituló los avances, que proyectó también gestión económica y que hizo algunos anuncios que revisamos en la nota de Estefanía Bustamante. La expectativa por la segunda cuenta pública del presidente Gabriel Boric se hacía sentir incluso antes de entrar al Salón de Honor. Ojalá que conversemos. Compromiso de colaboración. Lo voy a cobrar. Ese ánimo con que lo recibía la Comisión Pórtico también se percibía en el resto de los invitados. Seguridad y economía eran los temas que sonaban en los pasillos previo al arribo del presidente. Lo primero es que el presidente dé cuenta de los logros que han habido durante este año de gobierno, que son cosas importantes. Y espero que hoy día el presidente dé cuenta de medidas de la profundidad que Chile necesita para salir en la crisis en la que estamos. Tiene nota roja. No, dejémoslo en roja porque además que me gusta el color rojo, así que vamos a dejar ahí. Estamos a minutos del ingreso de su excelencia el presidente de la República. Ingreso que esta vez hizo con Carolina Toá como ministra del Interior y así lo adelantó en redes sociales, pero no fue el único que se preocupó de conectarse antes de la ceremonia. Tenemos que traer a Taylor Swift. ¿Taylor Swift? Sí. Podría ser, Irina. ¿Dónde está el presidente? En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. De ahí en más sería el mandatario quien leería en 76 páginas los 3 ejes de su discurso: derechos sociales, seguridad y desarrollo sustentable, con un guiño inicial al proceso constitucional. Tengo confianza que se buscará lograr un texto que pueda ser abrazado como suyo. No así como ocurrió con el anterior proceso, algo que el mandatario no dejó pasar. Debimos haber sido más firmes ante las señales de alerta y promovido y exigido mayor diálogo y consenso transversal. En un año y casi 3 meses de gestión que, según dijo el mandatario, no han sido fáciles, destacó logros como el copago cero, las 40 horas, la ley TEA y el recientemente aprobado salario mínimo. También aludió a las deudas en educación. El Estado de Chile no cuenta hoy con los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esa reparación. Yo más bien diría que en el caso de las deudas por estudiar o las deudas educativas, ¿no? Es algo que vamos a tener que ciertamente más vincular a una reforma tributaria. Sobre derechos sociales, anunció, por ejemplo, un proyecto de equidad salarial y el compromiso de reducir 40% las listas de espera al finalizar su mandato. No vimos un mayor énfasis en la reforma a la salud. La reforma, hoy día el proyecto de ley corta de las ISAPRES no es la reforma a la salud. Y acá nosotros le hemos pedido al gobierno alerta sanitaria para el cáncer, que es urgente y necesario. Es la principal causa de muerte en nuestro país. Él da una cifra que no se condice con lo que pasa en el terreno. Las viviendas de emergencia no están todas instaladas con sus soluciones de alcantarillado, de electricidad. Esas fueron las ausencias en el discurso, como también las hubo en la sala. Fueron varios los que salieron al patio, a los pasillos, por un café o a cargar el celular. También hubo espacio para manifestaciones. Claro, si la locución se extendió más de 3 horas. ¿Estamos con paciencia todavía? No hablamos de seguridad entonces. Y 36 minutos. Temo de su paciencia. ¿Sí? ¿Vamos? Convirtiéndose así en el mensaje presidencial más extenso desde 1993, superando a los 190 minutos del expresidente Patricio Aylwin, con un final llamado a la unidad y el respeto mutuo. No es aceptable que un ministro
tenga que dar explicaciones especiales respecto a una política pública por ser homosexual. Lo más importante de todo es el llamado del presidente que todas estas temáticas, los problemas que la gente está viviendo se van a resolver si somos capaces de ponernos de acuerdo. No pasó desapercibida entre los asistentes. De los exmandatarios invitados fue la única que asistió a la cuenta. Tomó nota del discurso incluso cuando el presidente aludió a su legado en el Ministerio de la Mujer. Y por cierto, a la presidenta Bachelet que lo creó. Así las cosas, hubo momentos para los aplausos y también para las risas. Hace poco les recomiendo, no la voy a leer porque después me retan, que leo muchos poemas, que habla de la derecha, de el derecho a tener... Difícil que Gabriela Mistral hablara de la derecha, pero también con espacio a la reflexión. Primero sobre la deuda con el pueblo mapuche, donde Boric reafirmó que en junio comenzará a funcionar la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que va a catastrar las tierras reclamadas. Un momento donde fue ovacionado, al igual que cuando se refirió a los 50 años de la dictadura. Ninguna diferencia entre nosotros nos llevará a descuidar y dejar de defender la democracia y los derechos humanos. Como escribiera... Esto fue muy bonito e importante, ¿eh? Espero que de aquí al 11 seamos todos los que nos levantemos. Es un llamado unitario a que entre todos tomemos conciencia para cuidar la democracia. Más allá de las trincheras políticas, más allá de la izquierda, es un llamado a todo el arco político, a toda la sociedad chilena, a defender la democracia. Perdió una oportunidad de hacer un llamado a algo más transversal y quizás reflejó y quiso hablarle a su electorado. En temas como esto a mí me preocupa la búsqueda quizás del nicho antes de la unión del país. 216 minutos donde llamó a la unidad a ceder y con un tono más firme en seguridad, también reconociendo que el gobierno reordenó sus prioridades, pero a 1 año y 3 meses de mandato sin dejar sus principios. Bueno, y en la cuenta pública el presidente también hizo anuncios que van en beneficio de los bolsillos de las familias. Primero señaló el fin de la tarifa de invierno en las cuentas de la luz, además un pago extra en esta época para los pensionados. María Luisa Carrión nos cuenta todo. Creemos que una medida concreta que puede contribuir a resolver gran parte de los ahogos que las familias chilenas y chilenas tienen hoy día, básicamente tiene que ver con eliminar la tarifa de invierno. Se habían reunido el lunes con los ministros del Comité Político y también el titular de Energía. Varios parlamentarios habían firmado un proyecto de resolución en el que se le pedía de manera explícita al presidente, previo a la cuenta pública, suspender la aplicación de la tarifa de invierno en el servicio eléctrico. La respuesta llegó 3 días después. Hemos decidido, por vía administrativa, terminar con la tarifa de invierno lo antes posible. Para ello, quiero que sepan que el Ministerio de Energía está trabajando con las empresas privadas para que este beneficio pueda materializarse en las cuentas de los clientes a la brevedad. Hay temas legales, regulatorios, estamos avanzando y trabajando en eso. Las conversaciones con las empresas privadas comenzaron hace algunas semanas y lo más seguro es que la eliminación de la tarifa sea una realidad el próximo año. Para este invierno no hay por ahora absoluta certeza, aunque las mismas compañías eléctricas ponen 1 año de inicio. Esta medida será efectiva desde 2024, pero aplicará de manera retroactiva para los inviernos de 2021 al 2023. Una vez que se formalice a través de un decreto tarifario que, entre otras cosas, establece la forma en que se recaudan las tarifas entre los clientes. Las empresas aseguran estar disponibles para seguir trabajando, al mismo tiempo que plantean la necesidad de una reforma profunda de la regulación de la distribución eléctrica. Volviendo a lo anunciado por el mandatario, lo más probable es que los recargos de 2021 y 2022 se redistribuyan por medio de rebajas en las cuentas de la luz. No habría, en primera instancia, devolución de dinero. Eliminar el recargo de invierno es algo que está alineado con nuestra política de sostenibilidad de largo plazo. El recargo de invierno, si bien desde una perspectiva, si uno quiere, puramente eléctrica, tenía una justificación, si uno toma una perspectiva un poquito más grande, lo que ocurre especialmente en hogares vulnerables, que sus necesidades térmicas, sus necesidades de calefacción, en vez de ser satisfechas con electrificación, eran satisfechas con mecanismos
fósiles. Creemos que esta medida, sin lugar a dudas, va a aliviar los bolsillos de las familias chilenas que lo están pasando mal, que le cuesta llegar a final de mes, y por supuesto la eliminación por la vía administrativa de la tarifa de invierno, por supuesto que es una buena noticia para muchos hogares chilenos. Pero este no fue el único anuncio del mandatario que tiene consecuencias directas y positivas sobre el bolsillo de las familias, o al menos de una parte de ellas. Hoy anuncio que durante el mes de junio complementaremos excepcionalmente el bono invierno. Se trata de un aporte adicional de 60.000 pesos dirigido a las personas, es decir, más de 1,5 millones de pensionados que recibieron en mayo el pago del bono invierno, es decir, a los 74.767 pesos que tuvieron como beneficio, se sumaría ahora el nuevo monto. Y decimos se sumaría porque aún falta un paso importante. Primero tenemos que tramitar una ley, que es bien probable que sea rápido, porque estos beneficios sociales suelen tramitarse muy rápido con la venia al Congreso Nacional, y luego el Instituto de Previsión Social entonces va a iniciar el pago que se va a hacer por el calendario de pago de pensiones. El proyecto de ley debería ingresar este mes para que sea una realidad lo antes posible y vaya en ayuda de cientos de pensionados. Bueno, y vamos agrupando por temas para ir entendiendo y desglosando, ¿no?, esta cuenta pública. Y les contamos que el presidente Gabriel Boric destacó la seguridad pública como uno de los ejes en los que se va a concentrar la agenda y la acción del gobierno. El mandatario detalló una serie de medidas para fortalecer las instituciones y combatir el crimen organizado. Todos los detalles con Francisca Cárdenas. Hemos hecho del combate a la delincuencia nuestra primera prioridad. Era una de las señales más esperadas por el mundo político que el presidente Boric resaltara la seguridad nacional como uno de los temas más relevantes en la agenda de su gobierno. Y así fue, porque varios fueron los anuncios que se llevaron los minutos más relevantes de su segunda cuenta pública. Y daremos máxima prioridad al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, al cual pondremos discusión inmediata a partir de la próxima semana. Aumentaremos en un 12% la capacidad actual del sistema penitenciario, habilitando 4.796 nuevas plazas al 2026. Según el mandatario, han hecho del combate a la delincuencia la primera prioridad del gobierno, lo que se vería reflejado en una estrategia de seguridad que cuenta con 5 ejes: fortalecer las instituciones, combatir al crimen organizado, intervención en territorios, persecución del delito y acuerdos en materia de seguridad. Quiero que sepan que he instruido a la multifacética Subsecretaría de Desarrollo Regional para que transfiera los recursos a los municipios para demoler todos los memoriales narcos donde quiera que estos aparezcan. A las medidas se sumará la implementación de un proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y el funcionamiento del primer sistema de televigilancia que use la inteligencia artificial. Nos esperamos desde el Parlamento que salga pronto. Necesitamos ese ministerio especializado que trabaje directamente para mejorar la labor de las policías. Creo que son medidas alejadas, esporádicas, que no se coordinan, y lo que necesitamos es que el gobierno proponga una confrontación real al narcotráfico. En cuanto a las policías, se proporcionará a Carabineros y a la PDI más equipamiento, elementos de protección, nuevos vehículos y mayor tecnología serán parte de los incentivos. También la construcción de 87 obras de infraestructura para policías y complejos fronterizos que estarán terminadas de aquí al 2027. Aumentaron en un 144% las postulaciones comparadas con el año anterior. Ingresaremos un proyecto de ley para ampliar el llamado a servicio que permita convocar a carabineros recientemente retirados para que vuelvan al servicio activo. En cuanto a la macrozona sur, donde ha regido por más de un año el estado de excepción, el mandatario admitió que si bien hasta hace un tiempo la violencia en el sur había mostrado una disminución de un 31%, esa situación cambió en el último tiempo. Hemos vivido un recrudecimiento de la violencia y actos terroristas con víctimas inocentes que a todos indignan. Y yo quiero que sepan que mientras haya un atentado, una humillación, un acto que vulnere la dignidad de las personas que habitan esa zona, no me voy a sentir satisfecho.
Situación que obliga a actualizar las estrategias de persecución del delito en la zona, aseguró el mandatario. Pese a eso, advirtió que no se renunciará al diálogo ni a la búsqueda de una solución para la deuda pendiente con el pueblo mapuche. Respecto a la Araucanía, fueron pocas las menciones, dado que a pesar de que es una región que requiere de tanta atención por parte de la autoridad. Que así reconozco que habló de que hay terrorismo y eso creo que es un avance en su lenguaje, pero en las acciones tampoco los veo. Se va a nombrar los integrantes para la Comisión para la Paz y el Buen Entendimiento, que generará una nueva relación entre la nación chilena, el Estado de Chile, con el pueblo mapuche. El norte del país no se quedó atrás en esta rendición de cuentas. Según La Moneda, la entrada irregular de migrantes ha disminuido en un 56% durante el 2023 respecto del mismo periodo desde el 2022. Este mes presentaremos la primera política nacional de migraciones del país, que estará basada en un enfoque responsable de seguridad, respeto a los derechos humanos, a la migración irregular. En 11 días más comenzará un proceso de empadronamiento biométrico de las personas en esta situación. Esto permitirá conocer las identidades y antecedentes penales en caso de tenerlos, de quienes han ingresado de manera irregular al país. Primera política nacional de migraciones que tendrá una gestión administrativa sobre la documentación de la población extranjera en territorio nacional y control de fronteras con la regulación y orden de flujos migratorios. Objetivamente es el gobierno que más ha invertido en las policías, yo diría, en los últimos 40 años en nuestro país. Entonces, ese es un logro, un éxito innegable, las cifras sí lo demuestran. Sí, me faltó más profundización en la cuenta pública, en cómo el Estado de Chile se coordina con el resto de los otros países de América Latina para poder enfrentar la actual crisis migratoria. Crisis migratoria que se enfrentará además con diversas estrategias. Para eso el mandatario se reunirá con diversos actores, como también lo hará con representantes de la macrozona sur del país. En cuanto a la seguridad y al orden público, se considerarán más de 1.500 millones de dólares que, según La Moneda, al igual que muchas iniciativas, dependerán de una reforma tributaria. Bueno, en CNN Chile hoy conversamos de manera exclusiva con el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. El líder del ente fiscalizador apuntó a la falta de mecanismos de transparencia y probidad al interior de los municipios como uno de los grandes problemas que tiene hoy el Estado chileno. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Yo tengo que decir que esta entrevista es bien importante, la hemos perseguido durante, usted testigo, años. Era más que esperada, y es que en exclusiva con CNN Chile, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, repasó parte de los temas más importantes relacionados al ente fiscalizador y en donde las prioridades también quedaron claras. Si usted me dijera, elija un lugar donde hay que hincar el diente, donde hay que poner el ojo, es en el ámbito municipal. Y es que cómo se administran los recursos dentro de las municipalidades sigue siendo un tema pendiente. ¿Hasta dónde entidades como la Contraloría pueden fiscalizar? Las municipalidades en la actualidad no están sometidas a ese control preventivo, no, como el resto de la administración pública, de hecho están eximidas. Entonces una manera es tratar de que algunos actos, sobre todo aquellas inversiones, aquellas transferencias de recursos que sean muy significativas, uno pueda volver al trámite de control preventivo. En el caso de los municipios, la mayor vulnerabilidad está en la dinámica de las corporaciones, ¿no? En que se traspasan fondos públicos, se administran a través de corporaciones que tienen muchos menos controles y que han dado paso a gran parte de estos casos que se han investigado y que últimamente han estado tan presentes en la prensa. Casos que han sido emblemáticos y que han dejado entrever las falencias del sistema de control a los municipios. ¿Dónde está el dinero, alcalde? El dinero de Vitacura está en Vitacura. Pero habría que preguntarse los bolsillos de quién en Vitacura está, porque puede que esté en Vitacura, pero los bolsillos no de la ciudadanía y no en los bolsillos de la municipalidad, sino que en los bolsillos privados. Sin duda el caso en Vitacura ha sido uno de los más representativos en el último tiempo y que da cuenta precisamente del mal uso de las corporaciones municipales. Y es que en al menos 10 años se habrían desviado desde las arcas de este municipio más de 527 millones de pesos, pero no es el único caso que ha resonado con fuerza. Acabamos de aprobar en Consejo Municipal la compra de la ex clínica Sierra Bella, que va a ser la primera clínica municipal de nuestro país.
La fallida compra de la clínica Sierra Bella en la comuna de Santiago es también otro de los casos que ha llamado la atención. El sobreprecio de más de 6.000 millones de pesos en el valor del inmueble sin duda encendió las alarmas. No, a mí no me parece razonable. Uno siempre se pregunta cuánto costó esto y cuánto estoy pagando por él. Pero bueno, eso es bastante evidente, por cierto. Y bueno, y por eso también la Contraloría creo que actuó como tenía que hacerlo. Ahora bien, ¿cuál es el trasfondo detrás de esta problemática? El diagnóstico desde la Contraloría es claro: la falta de mecanismos de transparencia y probidad en los municipios. El diseño, o sea, como están diseñadas las municipalidades, hace que la Contraloría tenga pocas posibilidades de entrar directamente. Y eso ha ocasionado que hayan espacios muy grandes de discrecionalidad con muchísimos recursos. Eso también hay que decirlo, porque muchas veces lo primero que uno escucha es: no, es que no tengo recursos para hacerlo. Eso no es verdad. Eso quiere decir que hay una pésima gestión y que eso evidentemente es un indicador muy grave de algo raro que está pasando en esa municipalidad. Esto claramente es inaceptable. Más del 52% de los municipios hoy día en Chile tienen casos de corrupción o han tenido casos de corrupción en el último tiempo. Y lamentablemente se produce una sensación de impunidad tremenda. Pero según los expertos, la Contraloría no es el único organismo que debe mejorar su capacidad fiscalizadora. Justamente lo que falta es que el alcalde, que tiene mucho poder, tenga contrapesos en probidad dentro de la municipalidad. Uno, mejorando las atribuciones que tienen los concejales. Nosotros también creemos que los concejales deben ser algo que tengan mayores atribuciones. A los concejales solo se nos exige venir 3 veces al mes y con eso se nos paga el sueldo, y eso no es suficiente. Los concejales deberíamos cumplir jornadas completas de trabajo, deberíamos tener responsabilidad administrativa. Creo que hoy día ya se hace necesario, no se puede seguir esperando más, y ojalá que esto lo tomen nuestros legisladores, que son finalmente los que deben de cambiar las leyes. Petición que se escucha fuerte al interior de los consejos municipales, y para eso el rol del Congreso es fundamental, no solo para aumentar la fiscalización al interior de los municipios, sino también desde la Contraloría. Las instituciones donde más se roba en nuestro país son las municipalidades y las corporaciones que nacen al alero de las municipalidades. Y el proyecto de ley que estamos elaborando es que la Contraloría pueda fiscalizar en todas las corporaciones que nacen bajo el alero de las municipalidades. El gobierno presentó un proyecto que ayuda a mayor control, fiscalización y rendición de cuentas de los gobiernos regionales con este último proyecto de descentralización fiscal, pero creo que falta aún más en el ámbito subnacional de los gobiernos locales. Distintas iniciativas que buscarían cambiar las falencias de un sistema que ha mostrado en el último tiempo su peor cara y que van en paralelo a la mejora de los mecanismos de transparencia y probidad en los municipios, que este jueves fue anunciado en la cuenta pública. Bueno, y atención con lo siguiente, porque dentro del marco de la cuenta pública tenemos una amplia cobertura en nuestra página web cnnchile.com. Y ahí tenemos, por ejemplo, el tema del proyecto que va a ingresar el gobierno a tramitación para fortalecer y modernizar el CERNAC. Entonces la idea es que sea eficiente, que pueda fiscalizar, que pueda sancionar también a las empresas. Probablemente este último tema de no solo fiscalizar, sino que sancionar, si es puesto así, es el que va a generar más discusión, porque es el que generó anteriormente la misma discusión cuando se intentó en su momento y luego se dijo, bueno, se dejó al CERNAC como un león sin dientes. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, vamos a ver qué pasa con aquello, en qué términos se ingresa también este proyecto de ley. Hay otros proyectos de ley que fueron anunciados en el contexto de la cuenta pública. Por ejemplo, lo sabíamos a fines de julio, el tema de insistir con la reforma tributaria. También dentro de junio, por ejemplo, el tema de la ley de pesca, parte de las iniciativas que se anunciaron a tramitación pronta dentro de los proyectos de ley en un gobierno que sabe que tiene minoría parlamentaria y por lo tanto, tanto aquello, la falta de votos, como la falta de financiamiento son parte de los puntos que hizo notar el presidente de la República y dijo, por eso no debiéramos, por ejemplo, haciendo alusión a la reforma tributaria, pararnos de la mesa en general, y no era solo por la reforma tributaria, dijo, hay veces que los consensos son necesarios, los acuerdos son necesarios y no debiéramos pararnos de la mesa en varias oportunidades hasta lograr un acuerdo que va a ser de subóptimos para todos y todas. Ahora
Abro comillas y cierro comillas, porque es una pandemia en cámara lenta. De esa forma han calificado algunos especialistas a la escalada de resistencia de bacterias a antibióticos a nivel nacional. Una situación que preocupa a los médicos y químicos farmacéuticos, que explican que enfermedades como la neumonía podrían quedar sin tratamiento efectivo. Ángela Rayman reportó el tema y este es su informe. Calificada como una de las 13 preocupaciones más críticas para la salud global del siglo XXI según la OMS, la creciente resistencia de bacterias a antibióticos es también un escenario alarmante en Chile. Según un estudio realizado por especialistas en 39 hospitales a nivel nacional, el país se presenta un 28,5% de resistencia a medicamentos. Tenemos con cada vez más frecuencia pacientes que están infectados por bacterias contra las cuales tenemos muy pocos antibióticos, en algunos casos ninguno. Y cuando existen alternativas de antibióticos, son alternativas más malas o más tóxicas de las que nosotros nos gustaría, de las que solíamos tener. Según la investigación, la resistencia a los antibióticos ha ido en aumento considerablemente desde el año 2008 y continúa en esa senda. Enfermedades como la neumonía o infecciones urinarias hoy podrían llegar a no tener tratamiento, algo que algunos han calificado como una pandemia en cámara lenta. Es más peligroso porque infecciones urinarias, neumonía, infecciones de la piel, infecciones intestinales, para todas ellas existen bacterias distintas que hoy día están desarrollando mecanismos de resistencia que hace que los antibióticos que hoy día tenemos ya no estén sirviendo. Si los antibióticos dejan de ser efectivos, procedimientos médicos o infecciones comunes pueden volverse complejas y difíciles de tratar, aumentando la morbilidad y la mortalidad. Esto obviamente pone mucho mayor presión. Vamos de inmediato a la cadena nacional de presidente de la República. Nuestro primer año de gobierno. De igual manera, tracé la hoja de ruta que espero para Chile. Me refería a cómo hemos enfrentado las dificultades, que no han sido pocas, y cómo hemos logrado materializar distintos cambios que van en directo beneficio de ustedes, chilenos y chilenas. Confío en que este camino nos llevará a transformar a nuestro país en una nación desarrollada, solidaria y justa, con su gente a través del establecimiento de un Estado que cuida y que garantiza que nadie se quede atrás. Durante este último tiempo, nuestro país ha enfrentado momentos difíciles. Sin embargo, poco a poco hemos ido avanzando hacia un estado de mayor normalidad. Nuestra primera preocupación ha sido enfrentar el alza del costo de la vida. Para encarar esta realidad, impulsamos el Plan Chile Apoya, que permitió contener el precio de la benzina y reducir el valor de la parafina. Subir en un 15% la beca de alimentación para la educación superior, que no tenía variaciones hace cerca de 10 años. Y además, nos comprometimos a que de aquí al fin de nuestro mandato llegue un monto de 45.000 pesos. Entregamos además un bono invierno de 120.000 pesos que benefició a más de 7 millones de personas. Duplicamos el bono marzo y creamos el bolsillo familiar electrónico en la cuenta RUT para la compra de alimentos. Aumentamos en un 20% el subsidio único familiar, el SUF, y bajamos el precio de 4.200 medicamentos para los usuarios de FONASA. La protección de las trabajadoras y trabajadores también ha sido una prioridad de nuestra gestión. Así, concretamos, después de mucho tiempo de tramitación y debate, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, a lo que se suma el histórico logro en materia de salarios. Y es que en solo 15 meses hemos logrado alcanzar un sueldo mínimo de 500.000 pesos que estará plenamente vigente a partir de julio de 2024. Este importante avance se complementa con un subsidio inédito para apoyar a las MIPYMES y a las pymes. Pensando en la clase media, sabemos que uno de los grandes obstáculos que tienen para contar con una casa propia es lograr el ahorro inicial. Es por esto que desde hoy ya es posible postular a una garantía estatal del 10% para solventar el pie del crédito hipotecario por un valor de hasta 4.500 UF, es decir, más de 160 millones de pesos. También, compatriotas, hemos avanzado con fuerza y orgullo en el área de la salud. Establecimos la política de copago cero, que fija la gratuidad total de la salud pública para usuarios de FONASA en el sistema público, beneficiando a más de 650.000 compatriotas, especialmente a aquellos de clase media.
También en materia de listas de espera, hemos logrado reducir en un 32,7% los tiempos de espera para cirugías y un 22% para consultas de especialistas. Además, si es que logramos el consenso para aprobar la reforma tributaria, nuestro compromiso es reducir los tiempos de espera en un 40% más, porque sabemos que todavía falta. En relación con la protección a la mujer, entre otras medidas relevantes, destacamos la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos que va en beneficio directo de miles de niños y niñas, haciendo justicia de una vez por todas. Las mujeres a quienes se les debe la pensión de alimentos junto a sus hijos ya no están solas. En otro ámbito, una ley muy esperada, la ley TEA, que asegura la igualdad de oportunidades y resguarda la inclusión de niños y adultos que tienen condición del espectro autista. Todos estos avances van en línea de lo que hemos planteado como nuestra hoja de ruta: conducir a nuestro querido país Chile hacia un estado de bienestar y cuidado, que sea responsable para permitir el crecimiento y el desarrollo, sobre todo con sus ciudadanos y ciudadanas. Las personas, ustedes, están en el centro de nuestro actuar. Tal como anuncié en la cuenta pública pasada, en materia de vivienda, nos planteamos una ambiciosa meta. Nos dijeron que era demasiado, que no lo íbamos a lograr, que consideraba la entrega de 260.000 viviendas. Y les quiero contar con alegría y orgullo que al 30 de mayo se han terminado más de 60.000 viviendas y hay otras 131.000 que están en construcción. Esto es una tarea de largo aliento en donde se combinan los esfuerzos de los gobiernos anteriores y el nuestro, y seguramente a quienes vengan les tocará inaugurar parte de lo que nosotros hagamos. Pero esto es bueno porque desde el Ministerio de Vivienda ya se han gastado todo lo destinado a justamente el plan de emergencia habitacional y por lo tanto hemos debido suplementar los recursos del Ministerio de Vivienda, fortaleciendo de esta manera también el empleo en un área tan sensible como la construcción. Todo lo que les he contado se ha visto potenciado y permitido por una gestión económica responsable que nos ha permitido lograr un superávit fiscal que no había sido posible desde 2012, después de años muy turbulentos para la economía. Es decir, luego de 10 años pudimos registrar saldos positivos en nuestras cuentas fiscales. Sin embargo, estoy plenamente consciente que la vida cotidiana de las familias sigue siendo difícil y por lo tanto no me conformo. Y a nuestros colaboradores les he exigido que pongamos más esfuerzo, más corazón, más trabajo para poder mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Como pueden ver, nuestro gobierno ha estado presente, haciéndose cargo de las necesidades de hoy, cumpliendo, no haciendo promesas. En materia de educación, hemos puesto en marcha el plan de reactivación educativa, que en 2002 ya ha logrado concretar reparaciones en casi 600 establecimientos. Además, hemos convocado a tutores para poder colaborar en la revinculación y en el apoyo a las capacidades perdidas durante la pandemia. Nuestra meta eran 20.000 tutores, llevamos ya 16.000. Además, contratamos 1.300 profesionales de la educación a lo largo del país y proyectamos una inyección de 155.000 millones de pesos para mejorar y recuperar los espacios educativos, especialmente en las zonas rurales que han estado históricamente abandonadas. Compatriotas, sé que no podemos avanzar hacia el futuro sin reconocer las deudas que tenemos del pasado. Por eso, hoy he reafirmado la voluntad de nuestro gobierno de hacerse cargo de la deuda histórica de los profesores, una herida lacerante en el alma nacional. Para eso, requerimos de los recursos de una reforma tributaria. Además, he señalado que en los casos más urgentes tenemos el deber de actuar de inmediato y por lo tanto mi disposición a llegar a un acuerdo con los representantes de los maestros para abordar estos casos más urgentes ya. Además, tenemos claro que es necesario establecer un nuevo sistema de financiamiento para quienes no tienen gratuidad y aliviar las deudas educativas. Sin embargo, como les señalaba,
Nuestro país hoy por hoy no cuenta con los recursos suficientes para hacerse cargo de manera responsable de estos compromisos, por lo cual he insistido ante el Congreso Nacional a que retomemos la discusión sobre la reforma tributaria, que junto con permitirnos avanzar en estas materias, inyectará recursos frescos que harán posible la puesta en marcha de importantes medidas que van en directo beneficio de las y los chilenos. Esto no se trata de engordar los bolsillos del Estado, se trata de financiar más y mejor seguridad, de hacerse cargo de las deudas que tenemos en educación, de sentar las bases de un sistema nacional de cuidado, de hacernos cargo de las listas de espera. Para eso necesitamos estos nuevos recursos y espero contar con el apoyo del Congreso para poder llevarlo adelante. Compatriotas, sin lugar a dudas, una de las demandas más sentidas por todos ustedes es el control de la delincuencia. Lo dije en la cuenta pública y lo reitero acá. Esta, junto con el alza del costo de la vida, es nuestra primera prioridad. Durante estos 15 meses hemos incrementado significativamente los recursos para la seguridad, fortaleciendo a las policías y junto con el Congreso hemos avanzado en modernizar las leyes. Así logramos concretar el mayor incremento presupuestario desde 2017 a la fecha, de un 4,4% destinado a seguridad y orden público que sabemos las policías agradecen. Además, de forma extraordinaria hemos comprometido destinar al combate de la delincuencia un fondo de 1.500 millones de dólares adicionales durante nuestro periodo de gobierno, que aborde, por un lado, la persecución del delito y, por otro, también muy importante, las políticas sociales de prevención. Entre otras medidas, tenemos el compromiso de renovar la totalidad de la flota vehicular de Carabineros al 2026, con 4.217 furgones y radiopatrullas nuevos. Y estamos cumpliendo. A la fecha ya hemos entregado 647 y este año lo terminaremos con 1.701 vehículos nuevos. Junto con ello, estamos construyendo 87 obras de infraestructura para Carabineros, PDI y complejos fronterizos. Y además, hace algunas semanas, hemos puesto en marcha el plan Calles sin Violencia, que en sus primeros 40 días ya muestra resultados positivos en los territorios. Se decomisaron más de 1.700 armas y logramos detener a 1.143 personas, de las cuales parte importante tenían orden de detención pendiente. Pero sabemos que necesitamos más carabineros en las calles y que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Para esto, el año pasado nos pusimos como meta aumentar en un 40% el ingreso a la escuela de suboficiales y este plan fue un éxito, porque entre enero y mayo del 2023 aumentaron en un 144% las postulaciones. Respecto de la macrozona sur, hemos levantado una importante política de diálogo e inversión con los actores de la zona y estamos disminuyendo los hechos de violencia. Sin embargo, soy consciente que mientras quede mientras sigan habiendo víctimas de la violencia y el terrorismo, no podemos estar tranquilos. La violencia nunca es el camino para solucionar nuestras diferencias. En materia de migración, como gobierno hemos sostenido que más allá de frases altisonantes y acusaciones cruzadas, se requería de gestión e inteligencia. En lo que va de este año hemos logrado reducir en un 56% los ingresos irregulares al norte del país, recuperando de esta manera el control de las fronteras. Gracias, por cierto, a la colaboración valiosísima de las Fuerzas Armadas, a quienes agradezco por su patriotismo y su profesionalismo, que en conjunto con Carabineros han hecho una excelente labor. Asimismo, desde abril del año 2022 hemos iniciado cerca de 3.000 procedimientos de expulsión. Y para promover una migración ordenada, este mes presentaremos la primera política nacional de migraciones del país, para tratar con dignidad a quienes lo merecen, por el hecho de ser humanos, pero haciéndonos cargo de que la migración tiene que ser ordenada y legal, con las fronteras ordenadas. Los pasos que como país hemos ido dando no son fruto de la buena suerte o el azar, sino que esto es una gestión eficiente por parte del Estado que ha permitido, entre otras cosas, la reducción del valor de la canasta básica de alimentos y una baja sostenida en la inflación. Con colaboración del Banco Central, tendencia que proyectamos se mantendrá llegando, espero, a menos de 5% este año. Una caída del valor del dólar
junto con alcanzar el más alto nivel de inversión extranjera en casi una década, ha sido parte de este escenario económico que tendrá efectos positivos para nuestro país, pero también para sus bolsillos. Nos mueve terminar con los abusos, con la colusión, con las alzas y los cobros unilaterales, por lo que nos hemos puesto esto también como una prioridad. Es ese el objetivo de la ley contra los delitos de cuello y corbata, que ha sido recién aprobada por el Congreso. Y con esta se acabarán de una vez por todas las vergonzosas clases de ética y habrá multas y penas proporcionales al daño causado por quienes cometan delitos económicos o contra el medio ambiente. Para proteger a los consumidores, en tanto, ingresaremos prontamente un proyecto de ley de fortalecimiento y modernización del CERNAC para que tenga real capacidad de sancionar a los inescrupulosos que incumplan la ley. Pensando en el futuro, pero el futuro cercano, hemos presentado la Estrategia Nacional del Litio, un mineral en auge que podrá transformarse en el segundo sueldo de Chile y que tendrá efectos directos sobre la calidad de vida de los chilenos. Aspiramos a ser el primer productor mundial de litio, teniendo también presente las necesidades de cuidar nuestro entorno y de mejorar la calidad de vida de las comunidades de los entornos aledaños. Con más recursos podremos invertir más en las necesidades y urgencias de cada uno de ustedes. A esto sumamos el impulso del hidrógeno verde para convertirnos en el principal exportador del mundo. Ya lo estamos produciendo. Como ya he señalado, uno de los ejes del gobierno en materia de transporte es recuperar nuestra hermosa tradición ferroviaria a partir del plan Trenes para Chile. Una iniciativa que nos conecta con nuestra historia a la vez que nos muestra el futuro que queremos. Durante nuestro primer año de gobierno hemos recibido ya los trenes más rápidos de Sudamérica, que durante el segundo semestre de este año comenzarán a transportar pasajeros entre Chillán y Santiago en tan solo 3 horas y 40 minutos. Hemos impulsado además diversas mejoras en estaciones y reposiciones de recorridos en diferentes zonas del país, en particular entre el Maule y los lagos. Ustedes conocen mi compromiso como magallánico que tenemos como gobierno con la descentralización. Y durante este primer año de gestión avanzamos firmemente, y así lo reconocen los gobernadores regionales, en la descentralización fiscal. Además de presentar el proyecto de ley Regiones Más Fuertes, que pretende otorgar a los gobiernos regionales más autonomía y flexibilidad para invertir los recursos. Porque sabemos que hay muchas realidades que no se ven desde Santiago. Y son las autoridades locales, municipales, gobiernos regionales, quienes mejor conciencia tienen de las necesidades de cada uno de los lugares de nuestra patria. En paralelo, hemos aprobado un nuevo royalty minero que destinará 450 millones de dólares al año a todas las regiones del país, con un sentido de solidaridad hacia aquellas con menos recursos y con un reconocimiento hacia las que más aportan en la faena minera, estableciendo un fondo especial para aquellas comunas. Como gobierno, nos hemos hecho cargo con sentido de Estado de este y otros desafíos. Y esperamos contar con vuestra colaboración para seguir sacando adelante a Chile. Yo no me confío y no nos quedaremos de brazos cruzados mientras no logremos que la vida en nuestra patria siga mejorando. Chilenos y chilenas, uno de los deberes que tenemos como país es poder mejorar ya la jubilación de las personas mayores. Sé que muchas veces la contingencia y la pelea política se impone, pero no podemos olvidar nuestro compromiso con quienes han trabajado toda una vida y que hoy, producto de la falta de acuerdo del mundo político, siguen con pensiones de miserias. Hace 7 meses presentamos ante el Congreso una propuesta seria y responsable para mejorar las pensiones actuales y futuros, que garantizará un piso mínimo de PGU de 250.000 pesos, manteniendo además elementos culturales importantes para la gente, como es la heredabilidad de los fondos ahorrados y también la libertad de elección respecto de quién administra los fondos. Hoy le he pedido con fuerza y claridad al Congreso celeridad para tramitar esta reforma, porque tengo la convicción de que todos los sectores políticos comparten el diagnóstico. Llegó la hora de concretar los acuerdos. Ustedes, con toda razón,
no permitirían un nuevo fracaso en esta materia. Chilenos y chilenas, nuestro país enfrenta un importante proceso de estabilización después de diversas crisis que nos han afectado social, económica e institucionalmente. Sé que no ha sido fácil, pero los invito a que retomemos juntos la esperanza. El compromiso de mi gobierno, sobre todas las cosas, es sentar las bases para el establecimiento de un estado de bienestar y cuidado que asegure a sus ciudadanos un acceso digno a la salud, a pensiones, a educación y vivienda. Una vida libre de violencia y de delincuencia, en donde los derechos laborales sean empáticos con los trabajadores y trabajadoras, en donde cuidemos nuestro medio ambiente y en donde la economía sea sana y permita desarrollarnos a todos libremente. Para todo esto, el mejor antídoto frente a los problemas es la unidad y mirada de futuro, poniendo en el centro a ustedes, a los chilenos y chilenas, por sobre todas las diferencias que puedan haber. Es a eso, queridos compatriotas, a los que los invito. Estas son algunas de las ideas, anuncios y cumplimientos que he expuesto ante el Congreso Pleno en el día de hoy, en un discurso algo largo porque teníamos mucho que contar. Pero lo pueden revisar en las redes sociales y en Internet. Sé que no he hecho referencia a todas y cada una de las problemáticas que estamos abordando y comprendo que queda mucho por hacer. Por eso, en mi gobierno no hay espacio para el relajo. Como presidente de la República, no tengan duda que haré todos los esfuerzos que sean necesarios para lograr nuestras y sus metas, porque sus prioridades son las nuestras. Y para que al finalizar mi mandato, Chile sea un mejor país, un país bueno, que con orgullo todos podemos decir que habitamos este lindo territorio llamado Chile. Las y los chilenos tenemos la hermosa capacidad de levantarnos siempre ante los momentos de adversidad, de luchar incansablemente hasta conseguir nuestros objetivos, de mirar hacia adelante y trabajar con fuerza para lograr con responsabilidad e inteligencia las metas que nos hemos propuesto. Y esta no será la excepción. Con unidad, con vocación patriótica, con entendimiento y voluntad política, no me cabe ninguna duda que lo lograremos. Queridos compatriotas, seguiremos estando presentes por un mejor futuro. Muchas gracias y un abrazo. Seguimos en otras materias. Fenómenos anómalos no identificados. Ese es el nombre con el que la NASA se refiere actualmente a los conocidos ovnis. La Agencia Espacial está llevando a cabo un inédito estudio sobre ellos y ya adelanta parte de sus resultados. ¿Qué concluyeron? Cristian Soto nos lo cuenta. Son videos como estos, acompañados de fotografías y relatos, los que desde hace décadas han capturado la atención de millones de personas en el mundo. Ahora, y de forma inédita, la NASA los está estudiando. Su conclusión: faltan muchos y mejores datos para estudiarlos de forma completa. Los datos actuales y los informes de testigos presenciales por sí solos son insuficientes para aportar pruebas concluyentes sobre la naturaleza y el origen de cada suceso de Fani. A menudo son poco informativos debido a la falta de control de calidad y curación de los datos. Hice hincapié ante el Congreso en que solo un porcentaje muy pequeño de los informes de Fani muestran datos que podrían describirse razonablemente como anómalos. Bajo el nombre de fenómenos anómalos no identificados, FANI por sus siglas, la NASA recopiló cerca de 800 registros y testimonios para ser analizados por un equipo de 16 científicos de diversas áreas como la astronomía, matemática y la física. Se trata de la primera vez que la NASA organiza un estudio de esta índole, impulsando su análisis científico. Lamentablemente con los avistamientos, ¿no es cierto?, con lo que las personas decían, por ejemplo los videos que son capturados, por ejemplo, en aviones, ¿no es cierto?, no era suficientemente buenos los datos para tener conclusividad con respecto a los avistamientos. Para poder hablar de cualquier tema uno necesita tener datos de calidad y que ojalá elevar un poco esta discusión a un ámbito más científico y sacarlo de lo que uno
cree a priori. Este estudio no ha estado lejos de la polémica. El panel de científicos reveló que algunos miembros del equipo sufrieron acoso a través de Internet. Es realmente descorazonador oír hablar del acoso al que se han enfrentado en Internet nuestros panelistas, todo por estar estudiando este tema. La NASA respalda a nuestros panelistas y no toleramos el abuso. El acoso solo conduce a una mayor estigmatización del campo FANI, obstaculizando significativamente el progreso científico y desalentando a otros a estudiar este importante tema. Es un tema bien controversial porque hay una especie de ocultismo sobre eso. Y ahora, especialmente que estamos en una era, ¿no es cierto?, de las redes sociales, donde tú puedes ir a hablar con un astrónomo, con un ingeniero, con alguien de la NASA, era de esperarse un poco de que existiera estas molestias de algunas comunidades, ¿no es cierto?, que es como que creen en estos objetos aéreos no identificados. Se espera que para finales de julio la NASA tenga su informe final respecto a los FANI, pero desde ya los especialistas adelantan que se tendrá que impulsar e invertir en la forma en que se registran estos fenómenos. Lista junto a Isel Guerra para enfrentar y entregarles todas las informaciones internacionales. ¿Cómo estás, Mónica? Vamos a comenzar rápidamente esta revisión internacional en nuestra región porque este día jueves se cumplieron 4 años de la llegada de Nayib Bukele al poder y ojo porque la Constitución señala que no está permitida la reelección sino hasta después de 10 años de haber terminado el mandato. Sin embargo, el presidente salvadoreño, a raíz de algunas decisiones adoptadas por la Corte Suprema, busca revertir esta decisión con una particular fórmula que es dejar el cargo 6 meses antes de que culmine. Todos los detalles de estos últimos 4 años de este controversial gobierno los vamos a revisar en el siguiente informe de Gabriel Palma. De la República de El Salvador. Nayib Bukele llegó al poder en El Salvador prometiendo eliminar las décadas de terror que sembraron las pandillas y acabar con las prácticas de la clase política del país. Pero 4 años después, se ha transformado en uno de los mandatos más controvertidos de nuestra región. Están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Discursos marcados por mensajes poco comunes y que apelan a la emocionalidad. La narrativa de Bukele es, por lejos, uno de los factores que hace eco entre sus adherentes, aunque sin duda es la seguridad lo que ha marcado estos 48 meses de mandato. Todos estos años se han traducido en fuertes políticas coercitivas bajo el amparo de la llamada guerra contra las maras, grupos delictivos que durante décadas mantuvieron a El Salvador sumido en una profunda crisis de seguridad, siendo considerado como uno de los países más violentos del planeta. El año en donde menos ciudadanos salvadoreños han sido victimizados desde nuestra independencia. Esos méritos se deben a un gran líder y estadista, a Nayib Bukele. A su llegada logró mantener la baja en la tasa de homicidios, pero eso cambió en marzo de 2022. Ese mes se vivió el fin de semana más sangriento en los últimos 30 años del país centroamericano. 87 personas fueron asesinadas en 3 días. Todo eso debido a un supuesto quiebre en un presunto acuerdo entre las pandillas y el gobierno con el objetivo de reducir las cifras criminales. Como respuesta, Bukele aplicó un régimen de excepción que restringe algunos de los derechos constitucionales más básicos, como la reunión, medida restrictiva que se ha extendido por los últimos 14 meses. Pese a esto, un porcentaje no menor aprueba su gestión. Hay más seguridad, pues, anda más con confianza uno. Nada de qué quejarse, pues, más que todo para todos es un beneficio. Al presidente de la República, Nayib Bukele. Pero detrás de estas políticas de seguridad se esconde un hecho que ha sido denunciado por distintas organizaciones de derechos humanos en el país: torturas en las cárceles y detenciones injustificadas. Y es que unas 68.000 personas han terminado tras las rejas, es decir, el 1% de la población. Crisosal ha documentado 139 personas que han muerto bajo custodia estatal. Aclaro que esto no significa que solo ellos han muerto. En la lógica de Bukele, quienes no respaldan su actuar contra las maras es porque son aliados de las bandas criminales. Las denuncias de las ONG han generado disgusto en el Palacio Presidencial, siendo el propio Bukele quien ha enviado este tipo de respuestas a través de las redes sociales.
Para los analistas, las políticas de seguridad del gobierno salvadoreño tienen un cara y sello entre el resguardo ciudadano y las violaciones a los derechos humanos. Esa dicotomía entre la eficacia desde el punto de vista de la seguridad pública y la producción de derechos humanos no debiera ser una dicotomía. Pero el problema es que eso lleva aparejado cuestiones prácticas. Muchos de esos detenidos caen en una figura que existe en la Constitución que permite a alguien tenerlo 15 días detenido, literalmente desaparecido. Pero las críticas a la gestión de Bukele no solo se enmarcan en el ámbito de la seguridad. Uno de los grandes baches por los que atraviesa el Ejecutivo salvadoreño han sido sus políticas económicas. Fue en 2021 cuando El Salvador comenzó un experimento económico que generó incertidumbre al utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal. A eso se suma las cifras de pobreza que han aumentado en los últimos años. Estos regímenes de decepción y esta prolongación efectivamente del poder que tengan, sobre todo las Fuerzas Armadas, es algo costoso. El presidente Bukele va a tener que buscar una alternativa para poder afrontar una crisis económica que se puede ir desarrollando y profundizando con el tiempo. Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Este jueves se inició el quinto y técnicamente último año de mandato de Bukele, pero podría no ser así. El mandatario salvadoreño anunció que tiene la intención de quedarse otros 5 años más. Constitucionalmente esto está prohibido, pero una jugada adoptada por la Corte Suprema, designada por él, le abrió la puerta. Para eso tendrá que renunciar a su cargo 6 meses antes del término de su mandato. Lo que está pasando en El Salvador, a mi juicio, tiene que ver con personalismo, con populismo que se toman el poder. Creo que efectivamente la trayectoria sigue un checklist bastante detallado de las cosas que debe hacer cada régimen para transitar desde una democracia a un autoritarismo. Los mismos de siempre adelantaron sus campañas hace meses, violando impunemente la ley. Poco a poco, la República Presidencialista de la Nación Centroamericana ha ido mutando en lo que, advierten los analistas, podría transformarse en el próximo régimen totalitario de nuestra región. Ya, vamos a continuar porque hay más información internacional. Así es, vamos a cambiar de tema para hablar de la guerra en Ucrania y lamentablemente con nuevas víctimas fatales. Estamos hablando de 2 mujeres y una niña de 9 años y todo esto cuando Rusia lanzaba durante esta madrugada nuevos bombardeos sobre la capital, sobre Kiev. Y este caso ha generado varias preguntas e interrogantes porque según han señalado aquí las autoridades, estas 2 mujeres y esta niña de 9 años estaban intentando salir de su vivienda para resguardarse en un refugio ubicado en una clínica, pero sin embargo estaba cerrado y es justamente eso lo que ha generado varias preguntas, incluso por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien anunció una investigación para esclarecer por qué es que este refugio de misiles estaba cerrado cuando supuestamente estos tienen que estar abiertos y disponibles las 24 horas del día. Es lamentablemente la tónica que hemos visto en el último mes por parte de Rusia al lanzar estos ataques y bombardeos sobre la capital, ciudad que por lo demás, al menos en los últimos 6 meses, había dejado atrás al menos el recuerdo más crudo de este conflicto, pero que sin embargo durante todo el mes de mayo, en 17 oportunidades al menos, se han registrado este tipo de ataques sobre la capital y ahora con esta incertidumbre y duda instalada sobre por qué este refugio estaba cerrado, cuando, según señalaba también Zelensky durante esta jornada, todos estos refugios tienen que estar abiertos y disponibles todo el día prácticamente. Aquí lo que señalan algunos vecinos, que lo que pudo haber pasado es que entre que sonaron las sirenas llamando a la población a resguardarse y entre que el guardia de esta clínica se percató de eso, pasaron muchos minutos y esa podría haber sido la razón que explicaría por qué este refugio estaba cerrado. Lamentablemente deja estas 3 víctimas fatales, entre ellas una menor de 9 años. Nos vamos a México porque lamentablemente aquí, desde hace ya la semana pasada, se están llevando a cabo varias búsquedas para dar con 7 trabajadores de un call center que están desaparecidos y en medio de esa búsqueda es que las autoridades de México han encontrado 45 bolsas con restos humanos. Aquí lo que señalaban durante esta jornada desde la Fiscalía General de Jalisco es el hallazgo de estas 45 bolsas ubicadas en Zapopan y al menos hasta ahora se desconoce el número de cuerpos que podrían estar
revisar al interior de estas bolsas, pero sí han reconocido que al interior hay restos de mujeres, también de hombres. Y otro de los detalles que se ha conocido en las últimas horas es que se hizo este hallazgo a raíz de una denuncia. Lamentablemente aquí, en medio de esta búsqueda, se han encontrado con la dificultad del terreno, se suma a eso también la mala iluminación, y es por eso que han señalado que estas pesquisas y revisión en esta área se va a extender por varios días con tal de dar con todas estas bolsas que yo les mencionaba anteriormente. Pero claro, este caso es otro más que se suma a una larga lista de 100.000 personas desaparecidas actualmente en México, y con este caso, estos 7 trabajadores de un call center que desaparecieron la semana pasada, y se han realizado varias manifestaciones, protestas en las calles de Jalisco para exigir a las autoridades que adopten mayores medidas con tal de dar a este grupo de 7 personas, teniendo en cuenta sobre todo que Jalisco es el corazón de la violencia en la guerra contra las drogas. Aquí las familias han señalado que el gobierno no ha hecho lo suficiente para poder dar con este grupo de trabajadores a quienes se les perdió el rastro la semana pasada. Bueno, y vamos a finalizar con la que sin duda, Mónica, es una de las imágenes del día. Estamos hablando del porrazo, básicamente, que se lanzó Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Te invito a que lo veamos, mira. Ahí estaba, y justo había una cámara grabando, no era sino tremenda caída que se ganó ahí. No, la Casa Blanca informa, ahí estamos viendo justamente, ahí uno de los asistentes intentó agarrar a Joe Biden en el aire, pero sí, se pegó en la cadera derecha. Aquí la Casa Blanca ha señalado que está perfectamente bien. De hecho, se lo tomó para la risa Joe Biden en las horas posteriores cuando apareció frente a la prensa, porque dijo que él cayó como una bolsa de arena porque es justamente con lo que tropezó. De hecho, podemos ver que es ahí lo que le indica con la mano. Exactamente, empieza a apuntar varias veces para reiterar que él no se cayó, sino que se tropezó más bien con esta bolsa que estaba justo en ese lugar. Ven, saluda de la mano, lo despide, ahí es donde se tropieza, lo intentan agarrar, pero no hay caso, porque Joe Biden cae de todas formas, ahí lo ayudan a levantarse con cierta dificultad, y ahí es cuando apunta, ¿no? Apunta esa bolsa de arena que estaba justamente en ese lugar, se retira hasta esta silla y nuevamente también apunta a la bolsa de arena que... Ahora, no es la primera caída. Sí, lo que pasa es que además no es, porque esto tiene, obviamente que la primera preocupación es que si está bien o no, claro. Ya está bien, ya lo sabemos. Pero tiene una significación política, está en medio de la campaña porque quiere ser el candidato de los demócratas, y el tema de su edad es un tema. Por lo tanto, evidentemente que de esto va a sacar partido Donald Trump o cualquiera que fuera su rival, el republicano. Y por lo tanto el tema de la edad, claro, y cualquier falencia que se pueda ver va a ser un tema político. Primero porque no es la primera caída que ha protagonizado Joe Biden. Quizás quienes estén en sus casas puedan recordar, por ejemplo, cuando estaba intentando subir las escaleras de un avión y se tropezó allí varias veces. Eso también, al igual que hoy día, ha generado una serie de preguntas por la edad de Joe Biden, 80 años, y justamente si uno hace el cálculo allí de cuántos años tendría si terminara un segundo mandato, bueno, esa es justamente una de las preocupaciones que existen entre los votantes de Joe Biden, y que también allí los rivales han sacado provecho. 87 tendría. Claro, exactamente. Al final, si tiene 80, me le queda 1, 81, bueno, no sé cuándo cumple años, digamos, pero 87, 88. Y lo que te iba a decir, no por nada, cuando es la gran nominación del Partido Demócrata, él entra casi trotando, corriendo. Ya varios de los actos de campaña entraba como con y se ponía esos lentes como de aviador y unas chaquetas de cuero a veces. Entonces, claro, obviamente lo que tú tienes que reforzar es dónde están tus debilidades, y en este caso ese es un tema político. Así es, y con esta imagen claramente que... Cuidado. No va a olvidar, claro, ahí van a tener cuidado también con otras caídas, pero claramente aquí los rivales van a sacar provecho, al menos yo creo que ya en breve, ya van a empezar a tuitear o se van a reír también de Joe Biden. Ya, pues, muchas gracias, Isel. Nos vamos a la pausa en CNN Prime y volvemos con el deporte, con más información. Estás viendo CNN Prime, noticias, solo noticias. Volvemos a CNN Prime con más informaciones. A los 83 años murió Pedro Mezzone, emblema de la música chilena y también ícono por mezclar el folclore con el pop. El Premio Nacional de Música Folclórica 2018 además participó de la Pérgola de las Flores y de la película Ayúdeme usted, compadre. El informe es de Pablo Figueroa. Solitario, solitario.
Es un himno para una generación. Solitario también dio nombre a su disco debut como solista. Mañana cuando amanezca. Uno que para explicar a las nuevas generaciones la importancia de Pedro Mesones hay que entender que... En los años 60 la música en Chile estaba bastante conectada. Tenemos a Cecilia cantando canciones de Violeta Parra, tenemos a Patricio Mans compartiendo música con los Cuatro Cuartos, y tenemos a Pedro Mesones en su primer disco solista grabando El cigarrillo de Víctor Jara antes de que Víctor Jara lo grabara. Voy a hacer un cigarrito, ¿acaso encuentro tabaco? Así es, el primer sencillo del disco fue la popular canción de Víctor Jara. En los 60 es para muchos uno de los periodos culturales más brillantes de Chile, y Mesón fue protagonista. Un poco más de medio siglo después de su mejor momento, el artista falleció a raíz de una neumonía fulminante. Él estaba perfecto, un viejo role, tenía 88 años ya, ustedes pueden comprender de que a esa altura se cuida. Sin embargo, a pesar de todo, fue muy sorpresivo el ataque de un virus que le produjo una neumonía severa. El hombre se fue, pero su legado perdura. Tejiendo redes ya se hizo mujer. Este disco en solitario y participación en Los Paulos, Los Cuatro Cuartos y Los de las Condes. Él, desde la colocación de la voz, es de donde la ponía, si era de aquí, de acá. La conocí en Chiloé. Equilibrar su voz, digamos, con la emocionalidad. Eso es súper importante, que un cantante no sea solo un intérprete, sino que además pueda llegar con su voz al corazón de la gente. Él es parte del patrimonio musical chileno y un nombre ineludible y eterno para el folclore chileno. Me río porque me río. Intérprete de gran técnica y de personalidad cercana, lograba encantar por varios atributos. Fue transversal, fue querido por todo el mundo. Él no tenía enemigo, no tuvo jamás enemigo. Fue protagonista de su época, en el denominado neofolclore, donde jóvenes de ciudad, nuevos artistas, reinterpretaban el folclore y las tonadas a través de un nuevo sonido. Los Cuatro Cuartos, que competían entonces en los rankings con los Beatles, hoy una locura, y parece el sonido muy tradicional actualmente, pero entonces fue toda una revolución. Jóvenes de ciudad, jóvenes varones, haciendo temas que habitualmente eran tonadas interpretadas por mujeres en el campo chileno. Nos deja un enorme legado musical, una enorme riqueza cultural y folclórica de nuestro país, que para mí considero que es súper importante que se mantenga viva, y para ello también considero que es súper necesario que los mismos colegios, los establecimientos educacionales incluyan todo lo que ha sido, todo lo que fue la trayectoria del gran Pedro Mesones. Tengo mi rancho del cerro. Además de mezclar el folclore con el pop, también fue Tomasito en La Pérgola de las Flores y participó en varias películas. Una de ellas, Ayúdeme usted, compadre, una de las más populares del siglo XX. Punta Arenas ya va quedando atrás. Se convirtió en la película más vista en la historia del cine chileno por 30 años. Solo fue depancada por El Chaquetero Sentimental en el año 99. Y eso demuestra la figura, la popularidad de Mesones, que arrastró a ese público a ver un musical. Está muy malo el corralero. Transversal, cercano y protagonista de la época más gloriosa de la cultura chilena. Su funeral será este viernes a las 16 horas en el Cementerio General. No rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego Matilde Burgo los acompaña con Patricia Rivadeneira, tremenda actriz, mujer de la cultura nacional, en CNN Íntimo como cada jueves. Jueves 1 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.